día de hoy vamos a hablar del concepto lenguajes de programación. Prácticamente, ¿qué es este lenguaje? Pues son programas computacionales cuyo objetivo es que mediante instrucciones vamos a controlar una computadora para que podamos obtener un resultado. Hay muchas personas que escriben programas para diferentes aplicaciones y para ello utilizan los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, prácticamente es una serie de instrucciones. Un programador escribe un conjunto de órdenes. Este conjunto de órdenes son opciones que pueden ser secuenciales o pueden ser condicionantes. Estas opciones tienen algunos datos y también debe de tener algún algoritmo y así poder crear los programas que controlan el comportamiento de una máquina. Mediante este lenguaje de programación se comunica lo que es la persona o el programador con la computadora, pero debemos de especificar algunos aspectos como los datos que se le tiene que ingresar. ¿Cómo son esos datos? Puede ser un número entero, puede ser un número con puntos decimales, puede ser un carácter, entre otros. Esos serían los datos que nosotros le podemos ingresar a una computadora. También debemos de especificar en dónde vamos a almacenar esos datos y también qué opciones se va a realizar con esos datos. Y ahí va a depender de las variables que nosotros estemos utilizando. El lenguaje de programación es la base para construir todas las aplicaciones digitales que se utilizan día a día y existen dos tipos principales, el lenguaje de bajo nivel y el de alto nivel. Vamos a comenzar hablando del lenguaje de bajo nivel, que prácticamente son los lenguajes que están orientados a una computadora. Lo que hace es crear un vínculo entre el hardware y el software y se subdivide en dos tipos. Uno de ellos es el lenguaje máquina, que es el lenguaje más básico. Se trata de un lenguaje que utiliza un código binario, es decir, utiliza solamente el 0 y el 1. ¿Cómo realmente se logra el 0 y el 1? Prácticamente son pulsos eléctricos, 0 apagado, 1 encendido. La computadora lee esos pulsos eléctricos y así lo puede interpretar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un código binario. Otro lenguaje es el lenguaje ensamblador, que fue el primer intento de sustituir el lenguaje máquina. Es una forma más cercana al lenguaje que utilizamos los seres humanos, sin embargo se basa solamente en algunas palabras claves. ¿Cómo es que funciona el lenguaje ensamblador? Pues prácticamente es un lenguaje que almacena las instrucciones como un texto. Estos textos son procesados por un microprocesador. Sin embargo, las máquinas, las computadoras no entienden ese lenguaje. Entonces, primero se debe de convertir el lenguaje ensamblador a lenguaje máquina y así ya la pueden leer las computadoras. El lenguaje ensamblador genera algunos códigos que son un poco compactos y son rápidos. Sin embargo, se pueden encontrar otros que son mejores, que son los lenguajes de programación de alto nivel, que prácticamente tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador con lo que son las computadoras. Utilizan códigos mediante palabras claves de algunos idiomas que ya hemos utilizado, que puede ser el español o el inglés, entre otros. Es más común encontrar que la mayoría de estos lenguajes utiliza palabras claves en idioma inglés. Después son ejecutados y se traduce al lenguaje máquina mediante traductores o compiladores. Hay una diferencia entre traductor y compilador. El traductor traduce el programa que está escrito en el lenguaje de programación al lenguaje máquina. Conforme se va siendo traducida,
se va ejecutando. Mediante este proceso nosotros podemos encontrar algunos errores. Sabemos en qué línea podemos encontrar dicho error. Un ejemplo del lenguaje de programación que es un traductor es, por ejemplo, Python. Y tenemos lo que es el compilador, que prácticamente se traduce todo el programa de una sola vez y después se ejecuta. Lo que tiene el compilador es que es muy rápido, porque traduce todo en general. Sin embargo, al momento de ejecutar y si tenemos algún error, no podemos encontrar el error inmediatamente. Tenemos que buscar línea por línea en donde pueda haber dicho error. Un ejemplo de este tipo de lenguaje es, por ejemplo, el lenguaje C. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos del lenguaje de programación. Uno de ellos es el Java. El Java es un lenguaje de programación que se utiliza en todo el mundo. Fue muy utilizado a principios de la década de los 2000. Otro lenguaje de programación muy utilizado es el lenguaje C. El lenguaje C se creó entre el año de 1970 y prácticamente a partir de este lenguaje se fueron creando otros que son un poco más actuales. Tenemos lo que es el lenguaje de programación Python, que en los últimos años ha ganado una gran popularidad porque es un programa o un lenguaje de programación que es muy simple, que es muy fácil de leer, que tiene una gran similitud con el idioma inglés y prácticamente trabaja como si fuera un traductor. Tenemos otro lenguaje de programación que es conocido como C++ o C++, que prácticamente es una versión mejorada del lenguaje C. Tenemos también el lenguaje de programación llamado C#. El lenguaje C# prácticamente es un lenguaje de programación que está orientado a objetos. También es una evolución de lo que es el lenguaje C y el lenguaje C++. También tenemos lo que es el lenguaje Visual Basic, que prácticamente tiene una forma de escribirlo sencillo, una sintaxis sencilla, y existe la posibilidad de automatizar algunos procesos. Otros lenguajes de programación que tenemos es, por ejemplo, el PHP. Y otro lenguaje que también podemos encontrar es el JavaScript, que es diferente al lenguaje Java. Y como tal no es un lenguaje de programación, sino que básicamente nos permite crear programas que se pueden visualizar en alguna página web. ¿Cuáles son las características de los lenguajes de programación? Pues prácticamente nos permite representar la información de una forma sencilla. Podemos declarar variables, constantes y otros tipos. Nos permite registrar la información o almacenarla, ya sea en estructuras de datos, formar algunos arreglos o algunos registros. Podemos utilizar fórmulas matemáticas como lo son la asignación, darle un valor a cada una de las variables que nosotros estemos utilizando, algunas reglas de prioridad que prácticamente es el orden de jerarquía y algunas otras funciones. También vamos a tener lo que es entrada y salida, datos de entrada, los datos que voy a estar utilizando y como salida el resultado que nosotros queremos encontrar. Vamos a tener también una representación lógica que se divide en tres tipos: secuencia, selección y repetición. Y además podemos crear algunas funciones y subrutinas. Pero prácticamente cada una de estas partes lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando el lenguaje de programación que hayamos seleccionado para este curso. Nos vemos en el siguiente video.